Imagina un mundo en el que la historia más contada de la humanidad se siente nueva, fresca y humana. The Chosen nos transporta a la tierra de Judea, donde un hombre, un rabino, diferente a cualquier otro, comienza a cambiar el destino de aquellos que lo rodean. Pero esta no es la historia de un Jesús distante e inalcanzable. Aquí lo vemos como nunca antes, riendo, llorando, compartiendo momentos cotidianos con sus discípulos, mirando a los ojos a cada persona con un amor que trasciende el tiempo. La serie nos presenta la historia de a través de los ojos de aquellos que fueron elegidos no solo por su perfección, sino por su humanidad. María Magdalena, marcada por el dolor y la desesperanza, hasta que una simple palabra de Jesús le devuelve la vida. Pedro, el pescador impulsivo, testarudo, que lucha entre la razón y la fe. Mateo, el recaudador de impuestos rechazado por su propio pueblo, que encuentra en Jesús una nueva identidad. Nicodemo, un fariseo atrapado entre la tradición y la verdad, que enfrenta la pregunta más difícil: ¿podría ser este el Mesías? Cada capítulo nos muestra cómo la fe se va convirtiendo en acción, y el amor en revolución, la compasión en un llamado. Pero más allá de los milagros, las palabras de Jesús, The Chosen, nos desafía a preguntarnos: ¿qué significa realmente ser el elegido? ¿estamos dispuestos a dejar atrás lo que creemos conocer para seguir un camino más alto? Esta es la historia de aquellos que caminaron con Jesús y de aquellos que aún hoy pueden escucharlo si es que están dispuestos a abrir el corazón. Acompáñenos. Muchas veces nos hemos preguntado, y bueno, yo me preguntaba más joven, Ajá. que cómo hubiera sido la vida del Maestro Jesús, y la verdad es que para mí es uno de los grandes maestros que han enseñado a la tierra muchísimas cosas, principalmente el amor incondicional ante la humanidad, y que dejó muchos mensajes durante su camino aquí en la tierra. Yo, a través de la espiritualidad y a través de todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo y a través de algunos libros que hemos podido leer, sé que tuvo más allá experiencias después de sus 33 años, o sea, todavía vivió más, que es cuando resucita al tercer día. Entonces, yo siempre me pregunté cómo fue la vida del Maestro Jesús, porque siempre decían que como profeta, que como Mesías, su vida era diferente, ¿no? Yo me lo imaginaba de pequeño como un dios chiquito que nada más venía a la humanidad y brillaba, ¿no? Pero ya después, obviamente, cuando vas creciendo, te das cuenta que también fue humano como nosotros. Y creo que hay una serie muy importante que me encantaría hoy abarcarla, porque hoy empezamos nuestro primer capítulo dentro de esta parte divergente, en donde vamos a hablar sobre reseñas de algunas series o películas que nos han dejado ciertas enseñanzas, cómo lo hemos vivido nosotros, cómo hemos experimentado todas estas como material audiovisual que hemos podido ver y contemplar. Y creo que una serie que me encantó, que es Los Elegidos. Bienvenidos al mundo cinematográfico desde el punto de vista de los divergentes. Sí, The Chosen, esta serie que no me acuerdo, creo que están las dos plataformas más conocidas, no sé si las puedo mencionar, o no sé, Netflix y Prime Video, que ahorita van 3 temporadas, pero la verdad a mí sí me dejó muy picado. Yo sí dije, uy, ojalá. Pues ya dice una persona que conozco y que nos dijo que ya está la 4ª temporada, pero okay, desde su plataforma de Los Elegidos, ¿no? Ah, sí, no sé cuál sea. Creo que es de Max, o no sé. La verdad no sé. Pero sí, porque no me gustaría que fuera como Sense8 o OA, que las cancelaron porque pues sí estaban, la verdad, muy interesantes. Que también son otras series muy padres. Muy buenas. Y sí, la verdad es que me ha dado a pensar bastante, me ha dado una perspectiva donde puedo hilar muchas cosas de información que ya se tiene, que pues me lo puede mostrar de una forma bastante digerible, porque creo que es una serie para todas las edades, para todas las familias y para todos los niveles de conciencia, donde sí se puede apreciar más que de la parte tal cual bíblica como la pintan en misa y así, es como un poco más reflexiva en poderte dar cuenta del proceso más, o sea, sí ponen obviamente del Maestro Jesús, pero justo por eso se llama Los Elegidos, ¿no? The Chosen,
no hablando del Maestro Jesús, que obviamente ya sabemos que él fue el elegido para venir a ser el avatar de Dios en el mundo, pero más que nada también el punto de vista de cómo lo vivieron los acompañantes del Maestro Jesús, que fueron los 12 apóstoles. Entonces, se me hace muy interesante porque también nos muestra que a pesar de haber sido elegidos por él para llegar a cumplir este propósito, esta misión, pues también eran humanos que sacrificaron mucho, que dejaron su vida atrás de cierta forma, que tuvieron la fe y tuvieron la convicción de realmente seguir a este profeta, que lo conocemos como el Maestro Jesús, en el propósito y la misión que vino a cumplir. Que bueno, ya obviamente si profundizamos un poco más y hablamos de los acuerdos de almas, pues bueno, sabemos que esas almas ya estaban predestinadas a encontrarse y a llevar a cabo toda esta gran obra de teatro, por así llamarle, de lo que fue el proceso del Mesías y de la crucifixión, de la resurrección y de todo, ¿no? De la profecía que se cumplió en aquel entonces. Y que se me hace súper interesante como la vida. La verdad es que creo que es algo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, porque era como lo más cercano que tenía a algo elevado o algo espiritual. Uh-huh. Y siempre se me hizo muy interesante saber que el Maestro Jesús, cuando nació, se acercaran los Reyes Magos, ¿no? Porque era como algo que aquí en México muchos celebran cuando es la llegada de los Reyes Magos, porque llegan regalos. Spoiler alert. Llegan regalos a los niños. Entonces decía, ¿cómo pudieron haber obtenido estos niños? Estos magos, esos poderes para poder entregar esos regalos, ¿no? Como los entregaron al Mesías. Y entonces cuando el Mesías se llega a, ¿cómo se dice? A nacer, llegan estos magos, y en la Biblia dice, y estos magos llegan a entregarle ciertos regalos a este Mesías. Y entre esos regalos es lo que, bueno, le llaman incienso, oro y mirra, que son ciertos elementos muy importantes también en la parte mágica. Pero entre ellos vienen a enseñarles el cábala, la numerología, la astrología y el cuarto rey mago, que también dentro de varios escritos se encuentra. Nos estaba comentando un gran amigo que él venía a enseñar o a entregarle el conocimiento para que se preparara sobre las medicinas ancestrales, ¿no? Que es toda esta parte psicotrópica, pero que también ayudan mucho al interior. Y entonces, como en general, la verdad es que cuando vimos esta parte de la serie de Chosen, se me hace como una forma de enseñarnos al Maestro Jesús superhumano. Una persona que es igual a nosotros, pero conlleva ese aprendizaje de autoconocerse, de ver, de reconocer sus emociones, de reconocer sus pensamientos, porque... Incluso sus miedos. Incluso hasta sus miedos. Porque no es sencillo. O sea, te lo pongo así como en mi vida en personal, y creo que todos, la verdad es que no es sencillo. Muchos nos los pintan de punto A a punto B, sí, pero ese recorrido lleva mucho movimiento, a veces muchos miedos, que es bonito a veces llegar a esa meta, pero a veces la ves tan inalcanzable que a veces se requiere saber el proceso y disfrutar el proceso, porque también algo que no nos enseñan a la humanidad o a los humanos es: respeta tu proceso, vívelo, disfrútalo y ve caminando suavemente para que cuando llegue a suceder otro evento similar en donde tengas que trabajar cierta circunstancia en tu vida, sepas las herramientas que tú construiste, porque ya reconoces el camino a casa. Sí, justamente. Y es algo que a mí me gusta mucho, que le dan el énfasis en esta serie, pero no solamente del Maestro Jesús, que sí es el estrella o el principal en la historia, pero de los apóstoles. Y no solo de los apóstoles, sino de varios seguidores, porque creo, yo al menos tenía la creencia de más pequeño que solamente era él, los 12, y que iban así como por todo el mundo y avanzando y compartiendo la palabra de Dios, etcétera. Pero realmente no, o sea, tuvieron muchísimo apoyo de mucha gente que también se involucró y que cada quien jugó un rol muy importante, como María Magdalena, como la Madre María, como José, como no me acuerdo los rabinos, que en esa época también, o sea, porque había de todo. A mí me muestra un punto muy importante, y que creo que en la sociedad, a pesar del tiempo que va pasando, aunque sean 2000 años y cacho ya de esa historia, como que sigue habiendo cosas en la sociedad, esas como fracturas o situaciones pues fuertes de separación, en donde siempre empieza a haber esta cuestión de posturas
y que genera como bandos entre la gente. Porque, por ejemplo, había rabinos que estaban obviamente en contra del Maestro Jesús, porque pues decían que era un falso Mesías, que cómo era posible, que Moisés había dejado un cierto lineamiento a seguir y que bla bla bla, ¿no? Como que era blasfemia. Que para este sentido, bueno, nosotros vamos a irles contando un poco sobre la serie, pero también bajo la experiencia y canalizaciones que nosotros hemos tenido y sobre el conocimiento oculto que también hemos ido aprendiendo. En este caso, refiriéndome a esto, que Moisés fue un avatar anterior al Maestro Jesús, que vino a dejar nuevas estructuras hacia el mundo también. O sea, fue un ser avatárico del Hijo de Dios de igual forma. 3 eras antes. 3 eras antes. Bueno, ahí hay algo medio extraño que estamos investigando porque Es según yo era todavía. el ¿cómo se dice? El anterior. Ok. Pero Sí. bueno, él viene y deja como esta parte de ¿cómo se llama? De nuevo conocimiento, y cómo se estructura ahora la humanidad, pero como nosotros acordémonos que somos un universo. Entonces, al ser un universo, el universo no siempre se mantiene estático y de la misma forma. El universo va cambiando, se va haciendo diferente en todo momento y va cambiando toda su estructura. Al igual, todos los humanos y todas las vibraciones planetarias se van cambiando en esa estructura. Por eso llega ahora este nuevo Mesías que fue el Maestro Jesús y viene a cambiar estas nuevas estructuras, pero casi la mayoría de seres humanos y pasa hasta en casa, siempre tenemos nada más conceptuado algo y nos da miedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque queremos mantenernos estáticos, pero realmente el universo siempre nos va a enseñar, o la energía nos va a enseñar a hacer ese movimiento de aprender a desaprender para volver a aprender. Y creo que ahí es donde cabe la humildad que el Maestro Jesús nos vino a enseñar a toda la humanidad para aceptar nuevo conocimiento. Creo que eso se da mucho porque tenemos la idea o la concepción de que siempre estamos buscando estabilidad y pensamos que la estabilidad es la quietud o la calma, la ausencia de movimiento. Yo creo que no, ahí sí podremos introspeccionar un poco más y saber que la estabilidad o el equilibrio, el balance, es que a pesar del cambio no te sales de tu centro y puedes ir transitando ese cambio perpetuo porque es lo único que hasta ahorita podríamos decir en esta cuestión más profunda, más filosófica, que lo único realmente permanente es la impermanencia, ¿no? La única realidad absoluta es la impermanencia, lo que todo siempre va a estar cambiando y en transformación. Entonces, mantenerte en tu centro no es mantener la ausencia de movimiento y mantener que lo demás no se mueva o cambie, sino permitirte fluir dentro de este cambio perpetuo que en el universo está existiendo y que, bueno, en la Tierra pues vivimos nuestros procesos en este plano, en esta dimensión, y que estos seres avatáricos vienen justamente a participar en ese parteaguas de un punto a otro de la historia Para de este enseñarnos juego el de la camino, humanidad. yo creo, ¿no? Sí, enseñarnos el camino, enseñarnos el juego, porque a fin de cuentas también podemos ver la vida como un juego. Y este juego, pues bueno, como cualquier otro, tiene sus reglas, sus dinámicas, sus formas, sus niveles. Y hay obviamente estos admines del juego, por así decirlo, pues vienen a mostrarnos cómo se juega, a darnos pistas, a guiarnos, a mostrarnos el camino en el mapa, etcétera. Que bueno, pues es un proceso trascendental, tanto que pues hasta ahorita se siguen recordando estos personajes a lo largo de la historia de la humanidad, no Y importa que dejaron cuántos años una gran pasen. huella ante la humanidad, o sea, Sí. dejaron un gran aprendizaje para que lo sigamos recorriendo. Pero como dijiste, eso es sumamente importante y creo que no lo expresa esta serie, que es Los Elegidos. Nos muestra cómo todo es cambiante y que a pesar de que muchos no creían, porque el antiguo Mesías era Moisés y dejó una estructura, no creían en lo nuevo, o sea, solamente se quedan con lo antiguo. Y lo que nos viene a enseñar también esta serie es hacer esa adaptación a ver que nosotros podemos cambiar constantemente y que creen que ahorita estamos en un cambio de era. Creo que también eso es sumamente importante porque todos los conocimientos antiguos pues se van quedando en donde estaban, no los vamos jalando al aquí y a la hora, todo se va transformando constantemente y como dice esta ley universal, como es arriba es abajo, y creo que como se está transformando toda esta vibración regente en el planeta, pues obviamente va a haber muchos cambios y creo que ahora que empezamos este nuevo año, que nos están enseñando varias personas que saben en este tema de astrología aquí en el centro, y que están dando esta parte de cursos, creo que es muy importante
darnos cuenta que hoy, por ejemplo, en el año chino está representado por una víbora y por la madera, que es también la víbora, pues hace estos cambios, estas mudanzas de piel para poder crecer, y creo que eso es importante cada cierto ciclo que también se va cumpliendo en este, ¿cómo se dice?, calendario chino. También tiene cierto influencia dentro de nosotros, pero a veces no lo sabemos manejar. Sí. Oye, bueno, regresando como a la serie de Chosen, hay un fragmento que no sé tú qué opines, pero me causó como mucho esta controversia en donde yo al principio de esta serie, que también tiene como muchos procesos también mágicos, sale esta María Magdalena. ¿Tú qué opinas de cuando el Maestro Jesús se vuelve a conectar con esta María Magdalena? Pues está muy distinto a lo que yo conozco, a lo que yo sé y a lo que he aprendido, e incluso a lo que muestran más en la Biblia, hasta donde yo conozco y he leído, porque tampoco es como que me la sé completa. Pero también está interesante y también muestra un punto muy, para mí, entretenido y muy importante, que es la posesión, que es un tema también un poco fuerte y controversial para muchos cristianos. María Magdalena pues era una persona que en ese entonces ni siquiera se hacía llamar o no era conocida como María Magdalena en ese punto de la historia. Creo, si no me equivoco, le llamaban Lili o Lili, y haciendo Sí, con razón me acordaba alusión. que sí es cierto. Le decía Ajá. Lily. Ajá. Entonces era una persona que pues vivía en el barrio pobre de su ciudad y siempre estaba involucrada como en las cuestiones pues de los vicios, del alcohol, de las apuestas, de la perdición, y que ya tenía un tiempo desde que su papá murió, que era el como que le guiaba y le enseñaba la palabra de Dios y le había enseñado a leer y escribir, que en ese tiempo era como un wow para que una mujer supiera leer y escribir. Y resulta que de un tiempo hasta ese punto de la historia, un tiempo atrás para ese punto, que muere su papá, ella la posesionan. Varios demonios fuertes, o sea, no era uno solo, era como tenía varios en su canal y que la tomaban constantemente y la hacían sufrir y la hacían agonizar. Y entonces pues ya como que la colonia o el barrio de ahí estaba acostumbrada a escucharla gritar y todo, ya sabían como que todos se encerraban y la dejaban ahí en lo que vivía su proceso de posesión. Y ya en un momento que estaba a punto de ella, en lucidez, porque tenía momentos de lucidez, era como, pues ya me voy a desvivir. Y justo muestran cómo va a un risco, a aventarse hacia el mar, para, pues ya, acabar con eso. Y justo cuando se iba a aventar, sale una paloma, que sabemos que simboliza lo del Espíritu Santo, y le roba la mirada y como que la manda para atrás y se la lleva y empieza a seguir a la paloma como muy inconscientemente. Y termina en un bar que era como donde era más conocida y le tenía aprecio el cantinero. Y cuando ya va de salida, de repente escucha... Ah, no, cuando iba a empezar a beber y el cantinero dijo, no, pues no, tranquila, dame más, ¿no? Y en eso que iba a agarrar el vaso, le sujeta en la mano el Maestro Jesús, que en ese tiempo pues no se conocía, bueno, ella no lo conocía a él, y es de hecho creo que la primera aparición de él en la serie también. Y le dice así como, no estás sola, ya estoy aquí, tranquila, y ella así como, pues tú quién eres, ¿no? O sea, ¿qué tranza? Pensando que era como cualquier otro vato que quería abusar o aprovecharse de ella. Y entonces, pasando un poco más, le empieza a decir, le dice, eres María, ¿no? Tú eres María Magdalena, y se queda así como, ala, ¿cómo sabe este cuate? El nombre de que me puso mis padres, ¿no? O sea, que era de niña, tenía años que no escuchaba ese nombre. Y nadie lo conocía por ese nombre de ella, y fue así como, ¿este cuate quién es? Y ya en una de esas que mandan, pasa un poco más, bla, 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 le da otro ataque de posesión en su casa, llevan a un rabino que era como uno muy popular y muy conocido que había llegado a esa ciudad para dar enseñanza a los demás, y lo llevan porque, oye, pues tiene posesión, ayúdala, y no pudo con los demonios, y le hablan y le dicen, es mía y no te la vamos a soltar. Y entonces él se asusta, se da cuenta que no va a poder y que no tiene autoridad ni potestad sobre esos demonios porque eran de alto rango. Y entonces después llega así, entra el Maestro Jesús y es como, solo así dice, libérenla, ¿no? Fuera de aquí. Y con el puro poder del verbo fue así como que, y se salen. Y entonces ella ya regresa en sí y es como, ya estoy aquí, se presenta
y es como ya su primer encuentro formal donde dice soy Jesús y ya vine y prácticamente así como me gustaría que a partir de ahora me sigas. Y ella así como, pues como por puro impulso de saber que es el llamado que habían acordado, yo creo, decirse cuando se encuentran otra vez, ella accede y empieza a seguirlo. Y se empieza a dar cuenta de que pues ya viene, ahora sí, otro pex en esta cuestión del mundo. Qué interesante. Ujú. Muy interesante. Algo largo, pero interesante. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, bueno, en esta parte de la serie nos enseñan como el proceso de ella, ¿no? Pero creo que es una también, bueno, yo que la reconozco como una maestra, también es una gran maestra que viene a enseñar también la parte del amor incondicional ante el mundo. Ujú. Sí, y que bueno, también sabemos que fue capacitada en el templo de Isis y en toda esta cuestión también de la... Sí, digo, eso es como nos lo cuenta la serie Chosen, ¿no? Que también tiene un misticismo ahí y algo muy oculto. Ujú. Pero sí, sí se me hace muy interesante y bueno, ya de ahí pues surgen más procesos. Algo que a mí se me hace también muy importante y además como intrigante, creo que es la parte de mostrar la humanidad y la simpleza de las cosas, como que lo divino no es exclusivo de lo complejo, de lo popular, de lo, no sé, millonario, Y etcétera. aparte que es alcanzable para todo el mundo, Es ¿no? alcanzable Como, para todo el mundo. Muchos pensaban, por ejemplo, ahí que no era el Mesías porque como el Hijo de Dios iba a llegar en una familia pobre y luego en Belén y luego, ¿sabes? Como que iba a ser un nazareno, que si en Nazaret no hay nada, decían, ¿no? Y ujú. es como justamente estas ideas que hoy en día creo que siguen vigentes de que creemos que las cosas buenas o las cosas que valen la pena o las cosas con propósito solamente vienen en lugares y en clases sociales, en tipos de personas muy específicas donde no necesariamente. Y los apóstoles justamente también es como, oye, tienen una misión fuerte, tienen un propósito que cumplir, tienen algo que aportar grande al mundo y justamente, o sea, pescadores, algún arquitecto fallido, un recolector de impuestos odiado por todo su pueblo. Sí, que también es, creo que es clave importante ahí, ¿no? Que este personaje nos enseña en el proceso de esta serie, que es Mateo, ¿no? Ujú. Entonces, Mateo puede estar para mí simbolizando la inteligencia o lo racional contra la fe, ¿no? Entonces, cuando Mateo empieza a encontrarse ante esta situación que encuentra el Maestro Jesús, pone su fe antes de la inteligencia. Y creo que eso le permite a él como dar este salto de fe y de evolución en su vida para poder conocer su mundo espiritual, ¿no? O sea, y que no está peleada el raciocinio o la inteligencia con la fe. Y que además era una persona muy conflictuada porque tenía, o así lo dan a notar, como un cierto grado de autismo o de neurodivergencia, que pues si ahorita está bien complejo ser neurodivergente en una sociedad muy juzgona y criticona y poco comprensible y empática, imagínate hace 2000 años, o sea, cómo era vivir en esos tiempos, en esas épocas y pues tener una condición así. Claro. Ha de haber sido muy, muy complicado. Si de por sí nosotros aquí con los divergentes, pues yo creo que han de ver esta, de que nos rascamos, nos movemos, porque es parte de la vida. Y creo que eso nos hace ser humanos y sin ocultar lo que somos, ¿no? Como personas. Ujú, justamente. Ujú. Pedro, por ejemplo, otro discípulo, ¿qué te podría simbolizar a ti? Híjole. Según yo, Pedro, o sea, no hay un personaje que se llame Pedro porque hasta donde entiendo creo que era otra persona y que después algo así entendí como que le cambia el nombre a Pedro, pero creo que empieza siendo Simón. Es según yo el apóstol Simón el que se convierte en Pedro. Algo así. Ok. Y no, para mí creo que fue con el que más me identifiqué porque me enseña mucho la cuestión de que a veces los procesos pueden ser muy difíciles, puede no verse la salida y puede sentir que estás cayendo en un vacío sin fondo y que te vas a quedar así para siempre, pero que a pesar de todo, cuando tienes y encuentras la certeza en tu corazón de que por ahí es el camino, no importa cuán difícil se ponga la prueba, el maestro, Dios, tu divinidad, tu guía, lo como le quieras llamar, jamás te va a dejar ni te va a permitir que te pierdas. Y hay una frase muy bonita que fue la que me rompió el corazón,
Y bueno, me conmovió muy fuerte y me rompió mi ego. Donde dice, el Maestro Jesús le dice a Simón en un momento muy turbio de su vida: yo dejo que mis hijos pasen hambre, pero nunca los dejo sin comer. Siempre los voy a alimentar, ¿no? Entonces, obviamente, si lo quieres ver muy sin chiste, pues es como, pues qué ojete, ¿no? Que nos hace pasar hambre cuando no tiene por qué y tiene el poder de hacerlo. Pero si nos vamos más profundo, yo como lo logré ver y hasta donde llegué a profundizar es: te dejo que vivas tu dolor y tus pruebas y tus aprendizajes, pero jamás te voy a dejar sin la asistencia y jamás te voy a dejar solo. Siempre es como solamente voy a permitir que llegues hasta donde te toca llegar, que es hasta donde puedes soportar y hasta donde puedes tú aprender, transformar, hasta donde hay propósito, vaya. Y a partir de ahí siempre va a estar la asistencia y el amor por medio, en el que nunca voy a dejar que te pase más de lo que no puedes. Porque Claro. pues también venimos en este juego como humanos a fortalecer el espíritu y a vivir el dolor para trascenderlo y crecer. Sí, por ejemplo, yo lo que, o sea, y que sí está muy padre lo que dices, y que es real, o sea, es algo que nos sucede y creo que todas las personas que se dedican a veces a esta parte espiritual de autoconocimiento, de desempeñarlo, de desarrollarlo con las demás personas, a veces en algún punto nos llegamos a sentir solos, ¿no? Que muchas personas le pueden llamar la noche oscura del alba, pero bueno, ese es otro tema. Ujú. Y algo que yo he estado viendo y he estado notando, que te decía que todo tiene un simbolismo, ¿no? Que es el año 33 del Maestro Jesús, cuando viene lo de la crucifixión, lo de esta transformación. Aparte de eso, tiene 12 discípulos, ¿no? Que estos 12 discípulos representan también virtudes, como estamos hablando. Por Ujú. ejemplo, la virtud de María Magdalena, ¿cuál sería para ti? Yo creo que la virtud de María Magdalena sería la compasión. Para mí sería la sanación y la redención. Redención, ok, ok. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas ella comprende, y como dices, el proceso de su papá, de sus heridas, por lo que les haya sucedido, ella busca esa sanación interna, a pesar de que haya energías negativas externas, busca siempre estar o buscar esa sanación, y estaba buscando esa sanación a través de la muerte, Mm, pero encuentra esa sanación a través de lo divino, a través de conectarse con ella misma. O sea, siempre estuvo en esa búsqueda y se rindió ante la totalidad. La muerte es una forma de rendirnos, pero tampoco llegó como a la parte de desvivirse, porque sería como una forma de desvirtuarse ella. Entonces se rinde, hace esta rendición, como cuando nosotros vamos viviendo ciertos procesos. A veces luchamos tanto, o nuestro ego lucha tanto con nuestras creencias, con lo que vivimos, con lo que estamos pasando, con mi familia, pero es que voy a cambiar y todo va a estar mal. Y ella se rindió a decir: empiezo una vida nueva y empiezo a sanarme, empiezo a recordar lo que yo tengo. bueno, sí, sí es cierto. Y además de que también muestra mucho esta parte en la que no importa tu pasado, si ya, o sea, tu pasado sí habla de ti y te ayudó a forjarte, Pero no pero te define, no define tu futuro. es correcto. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí Mateo, lo que te decía, Mateo simboliza para mí otra virtud, que sería la inteligencia y la Mm. fe, ¿no? Entonces, esta fe de decir, pues no es lógico, no es esto, pero siento el llamado desde mi intuición, desde mi corazón, y continúo ante ese proceso y ante ese camino. Ok, y fíjate, Simón, fue que le digo con el que más me identifiqué, le veo que tiene las virtudes de la fortaleza y el liderazgo. Liderazgo, Ujú. es correcto. Y porque justamente sí, el maestro Jesús fue que lo convocó en el que a partir de ahora ya vas a dejar de pescar peces y vas a pescar hombres. Es correcto. El liderazgo y la fe o la conexión con Dios, Ujú. la confianza. Justo la fe, hay algo que me encanta que dice y también me hizo llorar porque sí soy muy chillón cuando veo pelis y series. Eh, Cuando empieza con este proceso de sentirse pues solo, abandonado, que no está teniendo lo que él cree que merece, etcétera, y que porque está viviendo un proceso doloroso, porque bueno, en esta serie no les hago tanto spoiler para que si la Es van a ver, correcto, por eso cambié de dinámica de ajá, ya. vive un proceso doloroso donde se siente, pues, oye, pues si estoy con el maestro, estoy con el Mesías y le entregué toda mi vida y mi devoción, ¿por qué me permite vivir este proceso doloroso? O sea, ¿por qué no es, si yo sé que él puede, pum, chasquear el dedo y lo que quiera y diga pasa? Y no, y entonces está enojado
con Jesús. Y todo el mundo le dice, ten fe, ten fe. Y Simón es como, pues es que, o sea, hasta que se arte dice, es que mi problema no es la fe. Yo sé que si él dice que las aguas se muevan, se mueven. Yo sé que si él dice que el sol se oculte, se oculta. Yo sé que si él dice a la montaña que camine, va a caminar. Mi pedo no es la fe. O sea, mi problema es otro, es ¿por qué yo? ¿Por qué conmigo, que soy el que nunca ha perdido la fe, me deja vivir esto? ¿Por qué justamente conmigo no hace que la montaña se mueva? No hace que el sol camine. Claro. ¿Por qué conmigo no demuestra ese poder que sé que tiene? Que es la herida del ego al final de cuentas. Porque para ser un buen líder tienes que haber vivido y comprender y empatizar lo que realmente un humano vive. Y si va a ser un líder de humanos, Si los vas a guiar, tienes que conocer sus dolores. Y qué mejor forma que vivirlos en primera persona. claro. A ver, otro apóstol, Nicodemo. Uy, ay, ese... Yo te digo las virtudes, ¿vale? También me hizo llorar. Es que Nicodemo, o Nicodemus, fíjate, creo que también, creo que sí está en la Biblia también esta historia de Nicodemo. Era el 13º apóstol. Y así como el cuarto rey mago, nunca llegó. Nicodemo fue justamente, bueno, no va a ser spoiler, pero es uno de que era rabino y era muy reconocido. Y entonces se empieza a intrigar mucho, porque obviamente a toda la cuestión religiosa y política, porque ahí era mucho lo que se movía la religión y la política, era uña y mugre, les empezó a hacer mucho ruido ay, como que el Mesías, y como que hace milagros, y entonces hubo muchos que se alarmaron y querían como, ay, hereje, Claro. todo esto, ¿no? De blasfemo y todo eso. Y había otros que sí decían como, oye, o sea, como que si hay evidencia y qué tal que sí, o sea, mi fe me dice que sí. Y Nicodemos fue uno de los que empezó a tener intriga por saber pues, que este tal Nazareno que está haciendo milagros, pues qué pex, o sea, si es cierto, no es cierto y por qué, ¿no? Y cuando por fin logra entablar una conversación con Jesús, se le conmueve el corazón y fue como, sí, o sea, qué chido que llegue el Mesías. O sea, todos pensábamos que iba a ser un dios de guerra que nos iba a sacar de la opresión romana aniquilando a todos, porque así es como habían interpretado la escritura. Y no, y Jesús siempre dijo, o sea, mi revolución no es la guerra, no es física, mi revolución es espiritual. Interna, completamente. Es liberarnos, al espíritu. Y eso que acabas de decir es una clave sumamente importante en el desarrollo personal. A veces pensamos que necesitamos aniquilar todo afuera, pero no, nuestra verdadera sanación, lucha, confianza es interna. Sí, claro. Y Nicodemus, bueno, esto no es spoiler porque es historia conocida, fuera de la serie, a menos que no conozcas la historia, y si sí, ponle, adelántale 15 segundos. Nicodemo fue uno de los que justamente Jesús venía buscando y era de las almas que venían, que sean 20, de las que venía buscando porque era parte del propósito, y le dijo, sígueme. Si realmente crees y estás dispuesto y tu corazón te lo dice, sígueme, me gustaría mucho tenerte conmigo. Y dice, nos vamos a ver en tal día, tal hora, y a partir de ahí nos vamos. Y ay, le ganó pues las cuestiones de que familia, esposa, hijos. Y creo que algo que nos representa él sí es llegó, el miedo. Pero no se mostró. Sí, y te digo, nos representa el miedo. O sea, sí. él estuvo combatiendo mucho con esta parte del miedo personal. Claro, pues tenía una postura, tenía una apariencia, tenía un título, era una figura importante, ¿no? Y todo lo que tenía que cuidar, pues sí da miedo aventarte una chambota. Pues sí, ¿quién no? Y Nicodemo nos puede representar la revelación y esta parte de la tradición, ¿sabes? Como esta parte de tradicional y la revelación nueva que estaba llegando. Ok. Además era el único que no era joven. Sí, era el más joven. Grande, ¿no? Pero sí, no, me dio mucha tristeza. Estuvo muy conmoviente esa escena. Y aparte, ¿cómo nos enseña, ¿no? El Maestro Jesús a acercarnos a las personas sin juzgarlos, a acercarnos a las personas aunque tengan esos conflictos, aunque estén en la parte de víctima, cómo poderte acercar y ayudarle a ver esa luz que por más que quieran, a veces no es que la gente quiera estar en ese punto, sino no sabe otra forma. Creo que es una serie que nos puede enseñar mucho el tema de conecta contigo, vete, voltéate a ver,
vuélvete a voltear a ver. O sea, es como siempre en esa constante y sin juzgar afuera ni juzgarte a ti mismo en tu vida, en tu camino, en los procesos, como le quieras llamar. Deja de juzgarte, simplemente eres parte ya de este plan divino y Ya simplemente perteneces. conoce que ya estás y siempre has estado solamente bajo tu tormento. No me puedo meter, te puedo orientar, pero de ti depende reconocer esa divinidad dentro de ti. Claro, y dejar de compararnos, porque creo que es algo que pasa muy seguido en nuestros procesos y nos comparamos. Yo, por ejemplo, sí me identifico mucho con Simón, pero no es como que me comparo con él. Además, si me pongo a ver, somos personas tan completas, o sea, todos los humanos somos muy completos y muy variados. Puedo encontrar aspectos y relaciones con todos los apóstoles, porque tengo cualidades Sí, en mayor o menor medida de todos ellos. aunque hay uno que te va a resonar más. Ah, sí. Pero fíjate que se puede aparentar estos 12 apóstoles, si no mal recuerdo, a las 12 personalidades de los humanos. Ok, y podríamos también estar hablando de la astrología china, como empezaste diciendo la serpiente, a los 12 animales del zodiaco chino. A Que los son 12 12 días aspectos. del mes. A Ujú. los 12 meses del año, perdón. Ah, sí, no, todo tiene lo suyo y hablando también numerológicamente, pues sí. Y la verdad, bueno, yo lo que les recomiendo es vean esta serie, está en las plataformas, también creo que tiene su propia plataforma. Nos gusta indagar un poco en estos temas, creo que va a ser también una parte de este formato porque nos han pedido mucho. ¿Qué recomendaciones darías en tales series? Y creo que a veces también a nosotros mismos a veces vemos esas recomendaciones para poder indagar en ello. Entonces, si quisieras Sí. saber más como de cómo fue la vida de Jesús como humano, estaría padre que veas esta plataforma, veas la serie con un cafecito, con unas palomitas y las Un, disfrutes e indagues, no cuestiones, solamente ve cómo el maestro Jesús fue un humano al igual que tú. un rollo de papel porque seguro vas a llorar, yo te lo garantizo. Y si no, eres un robot. Y si no te gusta, pues ni modo, no la veas. Claro. Entonces, Y coméntanos también si ya la viste, qué te ha parecido, qué más pudimos haber comentado que no dijimos, en qué estás de acuerdo, en qué no, qué retroalimentación nos das. Y y también pueden decirnos de qué otras pelis o series les gustaría que empezáramos a ir hablando. próximamente estaremos como en este nuevo formato y la verdad es que espero les guste, no espero su apoyo. Síganos, denle like. Suscríbanse y compartan. ¿Alguna última cosa que quieras decir? Tenía, pero se me olvidó. Con esta neurodivergencia. Y es parte, creo que, de la neurodivergencia. Lo único que yo les digo es, si tienen fe, ánclense de esa fe, amen a Dios, dejen a Dios en su vida y fluyan con ello. A lo que ustedes consideren que es Dios, tampoco no es un Dios bíblico, ni General. religioso, ni es lo que tú consideres divino. La verdad es que a mí se me hace muy padre, pero también luego les contaré sobre la historia que he conocido del Maestro Jesús y sobre la historia de María Magdalena, que también es una historia muy padre donde surgen muchos eventos interesantes, donde no es una película, pero también algo que me cuestioné y viene, y próximamente también se los diremos, hay una película que es de María y ahí habla como una persona como María o una virgen como María tiene su vida para traer al Mesías. Y creo que es algo muy padre porque no solamente viene el Maestro Jesús como algo normal, sino viene de una persona que sabe del mundo espiritual. Justamente. Y pues sí, vamos a hablar más de todas estas cuestiones. Dejen en los comentarios también otras ideas que pudieran tener y pues nos vamos a ver en los siguientes episodios. Muchas gracias, divergentes. Nos vemos. Dios bendice. Bye bye.